Castañeda, y en esta tarde, en este primer turno de charlas, vamos a ver enfermedades exantemáticas o exantemas infantiles. Bueno, estas enfermedades son realmente muy de mucha consulta pediátrica, tanto en consultorio como en emergencia, porque son realmente de naturaleza muy variada, ¿no? Vamos a tener exantemas clásicos, que son el sarampión, la rubiola y la varicela, que son los temas que vamos a ver hoy día y que pide el sílabus, pero existen muchos otros exantemas. Hay otras enfermedades también como el eritema infeccioso, que da el parvovirus B19, el exantema súbito del herpes virus 7, el síndrome de pie mano boca, que ahorita hay bastante pie mano boca, que es producida por un coxsackie, el síndrome de Gianotti-Crossi, que está ligado a las enfermedades con este virus, el Kawasaki, y su parecido, que es el multisistémico, que es muy parecido, pero ocasionado, lógicamente, el multisistémico por el SARS-CoV-2, pero también encuentran los arbovirus, ¿no? La chikungunya, el Zika, el dengue, la tifoidea, hay exantemas en reacciones medicamentosas, la escarlatina, por ejemplo, es un ejemplo de una reacción por una bacteria, y hasta el año pasado, no sé si ustedes recuerdan que hubo un reporte de un exantema que ya no veíamos hace mucho tiempo, que ha sido como la viruela, felizmente quedó ahí, ¿no? Son tantos exantemas que siempre hasta la actualidad a veces son un reto diagnóstico algunos, ¿no? Algunos son muy simples de ver, pero hay algunos que tenemos que estudiar la morfología, el inicio del exantema, qué síntomas están asociados, y en casos difíciles, pues, tendremos que ir al laboratorio. Entonces, si es en algunas veces difícil, entonces la historia clínica pues va a jugar un rol muy importante. La cronología de la enfermedad, ¿no? Llega un niño y la mamá te dice, doctor, mi niño ha estado 2 o 3 días con fiebre, y mire ahora, le bajó la fiebre y está con esta reacción en el cuerpo, exantema súbito. Así es, baja la fiebre, aparece el exantema. Niños con el mismo cuadro, viene a mí y dice, mire doctor, sus manitos, la boca, los piecitos, todo el colegio, todos los salones, el salón está igual, contactos con el mismo cuadro, ¿no? Lógicamente que tenemos que preguntar las inmunizaciones previas, porque eso nos va a hacer descartar algunas causas, ¿no? No, si ya está vacunado no le puede dar, ¿no? La ingesta de drogas, ¿no? Doctor, mi niño está con todas estas ronchas, estas lesiones en piel. Ayer empezó tratamiento con amoxicilina, alérgico, o una sulfa, alérgico, o de repente hay un paciente que le dan un anticonvulsivante, que son muy fáciles de hacer alergias a los anticonvulsivantes en los niños, ¿no? Hay que ver igualmente los síntomas prodrómicos, si el paciente tiene fiebre, si ha tenido fiebre, cuánto es la fiebre, ¿no? De repente eso nos va a orientar. Otras manifestaciones, y si no ha habido síntomas, de repente ninguno. Hay que ver la época del año, y justamente en invierno y esta estación que estamos en primavera son las épocas donde aparecen los exantemas, ¿no? Y también observar las lesiones, ¿no? ¿Qué tipo de lesión es? Entonces, ¿qué es el exantema? Es una erupción, a veces le llaman una eflorescencia, que aparece en piel con diferentes tonalidades de rojo, a veces desaparece con la presión, causada por virus, bacterias, medicamentos o asociados a enfermedades sistémicas. Hasta el lupus tiene un exantema, acuérdense ustedes, y que puede ser localizados o a veces generalizados. Acordémonos, mácula, lesión plana, pápula, sólida elevada a menos de 1 centímetro, vesícula que tiene una cosa líquida, cerosa, y pústula cuando hay contenido purulento. Empecemos con el sarampión. El sarampión es una enfermedad pero muy contagiosa, y en una época fue muy frecuente, daba epidemia de sarampión, y lo que pasa es de que como tiene una característica especial el sarampión que deprime el sistema inmunológico, hacía que los pacientes sean muy susceptibles de complicarse con bacterias o otros virus, y lo que ocasionaba que era mortal, especialmente cuando se trataba de niños pequeños, ¿no? Si alguna persona no había tenido sarampión de niño, también le daba de adulto. Y la característica del sarampión, tanto el sarampión como la varicela, cuando dan de adultos, es mucho más severo el cuadro. Felizmente que contamos ahora con la vacuna de la prevención.
La etiología, el ser humano es el único huésped, es un, es un paramisovirus de género morbillivirus que tiene 120 a 140 nanómetros y que tiene dos proteínas, la H y la F, la hemaglutinina y la de fusión. Y esas son las responsables de ir en fusión con el huésped y atacar también igualito a las células, a los linfáticos, a los linfocitos B y T, y los receptores que tiene el ser humano van a ser el CD150 y en menor medida el CD46. Justo la vacuna está hecha de anticuerpos a la proteína H, la vacuna que tenemos en uso, ¿no? La OMS ha notificado que hay 23 genotipos o variantes genéticas en 8 serotipos. ¿Y por qué las usa? Porque con eso puede ver cómo va la enfermedad. En el 2006, por ejemplo, 6 o 7 hubo una epidemia en Suiza. Llegaron pacientes, aparecieron pacientes en Suiza con sarampión y ahí comenzaron a rastrear con el ADN, con el genotipo de dónde era, y era una cepa que había venido de Tailandia. Entonces ahí ellos permiten hacer su mapeo epidemiológico. Este es un virus sensible a varios factores: temperatura elevada, radiación ultravioleta, nuestro desinfectante lejía, hipoclorito de sodio, el etanol. Miren, la parte de arriba es el mundo y la parte de abajo es Perú. Hay una falla, pero no importa. En el 1980, hace unos 40 años, murieron en el mundo 2.6 millones, especialmente niños, por sarampión. Realmente era muy fuerte. Cuando había las epidemias, la mortalidad era muy grande. A partir de ahí se comenzó a hacer vacunación, ¿no? Y en el mundo, después de 1980, bajó bastante, especialmente en los países desarrollados. Tanto que ya en el 2000 ya algunos europeos decían, ¿para qué vamos a vacunar contra sarampión si hace 20 años que no vemos sarampión? Y sí, no se veía sarampión. Pero ya pasaron los años y ya hemos visto que hay muchas corrientes antivacunas, todo, y ocasionó que se como dejara de vacunar. Y en el 2017 hubo un brote grande de sarampión en Europa, en Estados Unidos, hubo en América, especialmente en Venezuela, en Argentina, hubo brotes de sarampión con muerte de niños pequeños, ¿no? Especialmente los menores de 5 años. Miren, en el 2019, solo en Estados Unidos, hubo 1.282 casos en los 31 estados. En el Perú, lógicamente que igual teníamos sarampión, y la última epidemia ocurrió en el año 1992, que fue una epidemia severa. En esa oportunidad el Hospital del Niño, que era en esa época uno de los pocos que había para niños, realmente estaba repleto de niños con sarampión. De los notificados, porque en el Perú a veces no notificamos todo, mira, hubo 22.000 casos con 347 fallecidos. A partir de ese año hubo una intensa vacunación, lográndose que entre el 92 y el 2000, o sea, ya fue 8 años, ya solamente se reportaron 4.366 casos y 35 fallecidos. Y vamos al último, que está mal puesta en la hilera. ¿Qué pasó? En el 2001 ya no tuvimos ningún caso autóctono de sarampión. O sea, ya no hubo nadie en el Perú que tuviera sarampión y contagiara a otra persona. A partir de ahí lo que teníamos eran notificaciones. Por ejemplo, en ese año 2017, que se reportaron bastantes casos en el mundo, ahí nos avisaron. Lo primero que avisaron fue, cuidado, hay un adulto que estaba cruzando la frontera Bolivia-Perú y tenía sarampión. Y tuvo sarampión ese paciente. Pero todo el mundo estábamos alarmados que llegó el sarampión. Ya en el 2018 pasó una cosa, que comenzamos a recibir migración de una población que digo que en 2017 Venezuela tenía sarampiones, y como comenzaron a venir esos migrantes por motivos diversos, tuvimos sarampión en el Perú. Se reportaron en el 2018 como 48 casos, especialmente en el Callao. ¿Pero qué pasó? ¿Qué encontraron una población vacunada, porque antes de la pandemia realmente nuestra cobertura de vacunación era muy buena. Entonces ahí quedó 48 casos
y ahí quedaron, no hubo más. Ya después vino, bueno, la pandemia que hizo que estuviéramos todos encerrados y ya hubo menos contagios de todo. Este virus, ¿qué pasa con el virus? Penetra igual que todos los virus por la orofaringe y la conjuntiva, va al tejido linfoide, ¿no? Y los primeros días se va a proliferar en el tejido de las amígdalas, las adenoides, va a ir a todo el tejido linfoide, y a los 14 días después que ha entrado va a comenzar la viremia inicial, con manifestaciones tanto respiratorias y como la erupción de la piel. Pero no solamente tiene manifestaciones de respiratorias que vamos a ver que la tos, que es la que va a empezar, y lo que nos va a pasar en la piel, sino que va a invadir los linfocitos T. Y esto, y también con un aumento de sustancias inflamatorias como las interleuquinas. ¿Y qué va a ocasionar esto? Va a hacer que nuestro organismo adquiera una debilidad inmune temporal en el cuerpo, o sea, nos vuelve inmunodeprimidos, y por eso es que esta enfermedad era tan severa, porque no solamente estamos contagiados con el sarampión, sino estamos inmunodeprimidos. Y esta inmunodepresión, mire cuánto dura, de 4 a 6 semanas, o sea, más que la enfermedad, era la deficiencia de la inmunidad que nos dejaba el sarampión. Entonces tenemos que es muy contagioso el sarampión. El contagioso es por vía aérea y contacto con personas. Abracitos, ¿no? Me estornudan. También se describe que es por contacto con los fomites o superficies contaminadas. Y es más, cuando una persona, ya está escrito que cuando una persona estornuda en un ambiente, deja micropartículas que duran hasta 2 horas en el ambiente. O sea, alguien tose con sarampión en una habitación, y el que entra después de 1 hora puede contagiarse si ya no esté el paciente, pero está el virus ahí. 2 horas se considera que puede permanecer este virus en el ambiente. ¿Y cuándo contagia? 4 días antes de que aparezca el exantema, cuando todavía no estamos seguros de que es sarampión, hasta 24 horas después de que desaparezca todo el exantema. Y hay un contagio madre-niño. Y ha sido responsable, porque ahora no hay casi mucho sarampión, pero ha sido responsable de innumerables abortos y natimuertos, ¿no? El cuadro clínico se va a caracterizar por un periodo de incubación que es de 10 a 14 días, ¿no? Desde que alguien me tose, 10, 14 días que está yendo por todo el sistema linfático, y el paciente realmente está asintomático, hasta que después de este periodo de incubación viene el periodo, llamamos catarral, o de síntomas y signos inespecíficos. Este dura 2 a 4 días y va a empezar con fiebre, pero no cualquier fiebre, 38, 39, 40, fiebre muy alta, y se va a caracterizar por un triple catarro, que dice. Catarro nasal, con gran cantidad de moco, catarro ocular, con ojos inflamados y llorosos, y catarro orofaringeo con mucho dolor de garganta. Este triple catarro es característico, con la aparición de tos, y lógicamente que si estoy con 39, 40 de fiebre, estoy asténico, decaído. Entonces es un niño que comienza a verse mal, y una característica que también, aparte del triple catarro, es la aparición del enantema en el sarampión. El enantema, o sea, lesiones en las mucosas, no solamente en la piel, sino en las mucosas. Y son características y patognomónicas de enfermedad las manchas de Koplik, que solamente duran 24 horas y que son unas manchitas que son blanco-grisáceas en la mucosa yugal de la boca, que realmente pareciera como si fuera que a uno le han echado un poco de sal. Esas manchitas así blanquecinas que aparecen en la mucosa de la boca es lo que se llama las manchas de Koplik. Aparecen solamente 24 horas. Luego que ya aparecieron estos síntomas de fiebre, viene el periodo eruptivo de efervescencia, que dura de 5 a 6 días, y es una erupción morbilliforme. Y ahora vamos a ver cómo recordar qué es morbilliforme y cefalocador. O sea, empieza por la cabeza, pero no por cualquier parte de la cabeza, empieza detrás de las orejas. Detrás de las orejas, y sube por la línea que une el cuero cabelludo con la frente. Mi paciente está con una fiebre altísima, viene con mocos, lagrimeo, tos, dolor de garganta, le veo tras la oreja y hay un eritema ahí, ya sospecho, eso puede ser un sarampión, ¿no? Luego de ahí ya comienza a bajar, el segundo día baja el tronco, al tercer día hasta las extremidades inferiores. No pica,
no agarra ni palma de manos ni planta de pies, pero y el paciente en esta época que está con la fiebre alta, está con la fotofobia, que es característica. Yo ahora, pues uno puede eh, disminuir la intensidad de la luz en las habitaciones, pero antes no, cuando hubo esa epidemia en el 92, que no había eso, las mamitas lo que hacían eran, ponían papel, este papel rojo, papel cometa, ese papel rojo, en todos los focos donde estaban los niños, porque realmente era una intensa fotofobia, los niños no toleraban la luz, ¿no? Entonces uno entraba a un cuarto medio rojo a ver a los niños que estaban con fiebre, con una tos, que miren, la tos empezó con el periodo de catarral y sigue el paciente tosiendo en el periodo ese eruptivo de efervescencia, y ahí tenemos que estar muy, muy atentos. En este periodo es el que tenemos que ponernos las pilas, porque si bien la fiebre es alta que llega hasta 40, a partir del tercer día la fiebre tiene que comenzar a bajar. O sea, ya al cuarto día no tendrá 40, tendrá 39, después 38, 38 y medio, 38, y tenemos que estar atentos porque si tenemos un paciente que ya tenía 5 o 6 días con fiebre alta, es que ya no era sarampión, ya nuestro apéndice nos había complicado y tenemos que ver qué es lo que había pasado. En esa etapa es lo que llamaban la cara sucia sarampionosa, ¿no? Mira esa chiquita, ¿no? Ojos llorosos, seguro que aquí le habían limpiado los moquitos porque siempre los pacientes estaban con la secreción nasal, con la tos y la erupción que parecía que fuera una garita sucia. Y al costado, como ustedes ven, eso es una erupción morbilliforme, acordémonos. Es parte de piel normal con parte de piel afectada. Por eso se llama morbilliforme. Esa es la característica de la erupción morbilliforme, parte de piel normal y parte de piel afectada por el sarampión. Y dice que lo que ocasiona que lloren los ojos, haya tanta secreción, es que el sarampión, el virus, lo que ocasiona es una especie de vasculitis en esta zona. Lógicamente que eso hacía que el niño se complique más. Luego después de eso ya pasa los días de la erupción, viene la convalescencia, donde todas esas lesiones rojitas se comienzan a descamar, uno se descama y quedan de color café oscuro, como si fuera una piel sucia, ¿no? Y la desaparición va a ser en el mismo orden que apareció de arriba abajo a desaparecer de arriba abajo. Pero la tos, que hemos dicho que estaba desde el inicio, es la que acompaña toda la enfermedad. La tos hay en la parte catarral, la tos ahí en el momento de la erupción, y la tos está en la convalescencia, incluso pasa eso y la tos puede persistir hasta 1 o 2 semanas. Y no solamente eso, sino que hemos dicho que el periodo que estamos inmunodeprimidos por el virus es de 4 a 6 semanas. ¿Ya? Incluso el paciente ya está convaleciente, pasa, pero siempre tenemos que estar pendientes y con el cuidado de que no se vayan a infectar. El diagnóstico es clínico, ¿no? Es triple catarro, enantema, cóplica, sarampión, la erupción morbilliforme, epidemiológico por la época, pero si tuviéramos duda, porque lógicamente siempre hay casos atípicos, hacer anticuerpos IgM o PCR, pero dice que si queremos hacer anticuerpos o dosar el IgM, eso tenemos que hacerlo después de 3 días que el niño está con el exantema. Si lo hacemos en los primeros días, no va a salirnos negativo y nos vamos a confundir. O sea que a partir del 4.º día podríamos hacer el IgM y a partir del 7.º día el IgG. Diagnóstico diferencial, bueno, la rubiola, pero ya vamos a ver la rubiola, también tiene exantema, sí, pero nunca tan severo. La infección por parvovirus B19, que es enfermedad de la cachetada, porque la carita se pone roja, dice que el parvovirus da es una erupción como en encaje, llaman los que describen el parvovirus, ¿no? El exantema súbito, también de erupción, pero hemos dicho, ¿no? Baja la fiebre, aparece la erupción. En cambio, aquí con el sarampión seguimos con fiebre. Y la escarlatina, ¿no? Que es por una bacteria, el Pseudococcus, que tiene una característica especial, bueno, y da fiebre alta también la escarlatina, es en todo el cuerpo, pero tiene una característica que cuando llega un niño con escarlatina está todo rojo, pero la parte alrededor de la nariz y la boca está blanco. Es como si esa parte no la tocara, ¿no? Toda la parte alrededor de la nariz y la boca está blanco, 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 que contrasta con el rojo de los labios y la parte, el resto de la carita, ¿no? Y al lado es un parvovirus que dice el signo de la cachetada. Como alguien le da una cachetada, el signo de la cachetada es en la carita.
Las complicaciones, lógicamente, si hablamos que estamos inmunocorporativo, las complicaciones pueden ser súper variadas, de todo, ¿no? Gastrointestinales, gingivoestomatitis, hepatitis, hasta apendicitis, porque sabemos que los virus están en la parte que está el linfático, pero las más severas siempre han sido las respiratorias. Casi lo que se veía en el hospital cuando estaban las complicaciones eran los respiratorios, ¿no? La otitis media supurada, ¿no? No es simple, supurada que iba a mastoiditis y hasta cirugía, el paciente con tos incontrolable, con laringotraqueitis, y ni hablar de las bronconeumonías, las neumonías con derrame, complicadas con estafilococo, que al final dejaban secuelas de bronquiectasia en los niños. Y una cosa especial, en los niños menores de 1 año, atentos, había por el mismo virus una neumonía células gigantes. Y cuando el niño menor de 1 año hacía esta neumonía por células gigantes, era de gran mortalidad. Acordémonos que estoy hablando de una época en que no había cuidado de UCI, nada, ¿no? Entonces el niño que hacía esta neumonía de células gigantes y era lactantito, generalmente era de alta mortalidad, ¿no? Entre las neurológicas, bueno, convulsiones, imagínense el niño que convulsionaba por fiebre, que estaba varios días con 39, 40 de fiebre. Y hay una encefalitis propia del virus también, así como hay una neumonía propia del virus también igualito, que aparecía al 5.º día de enfermedad con convulsiones y con secuelas importantes, ¿no? Pues podía también haber meningitis bacterianas, síndrome de Guillain-Barré en muchos cuadros virales, miocarditis, y lo que preocupaba bastante era esta parte ocular. No solamente había conjuntivitis por lo que el niño se agarraba los ojitos, por estar tan lloroso, sino que el virus producía una chorioretinitis, una neuritis retrovulvar que llevaba a la ceguera. Y esta neuritis, chorioretinitis y ceguera era especialmente en los niños desnutridos, ¿no? El niño desnutrido muchas veces con sarampión sobrevivía, pero quedaba ciego. Existe una complicación que era muy temida, que era una complicación tardía, que era la panencefalitis esclerosante subaguda, que era una enfermedad que aparecía no inmediatamente del sarampión, sino después de mucho tiempo, 1 año, 2 años, se describe hasta 10 años después. Realmente esta panencefalitis era una respuesta inmunitaria anormal, y realmente no se conoce bien la causa por qué, pero el niño o la persona primero comenzaba con cambio de personalidad, comenzaba a hacer crisis convulsivas que llevaban a coma y muchas veces a muerte. Y eso se producía mucho, mucho tiempo, años, hasta 10 años después que uno había tenido la infección del sarampión. El tratamiento, como toda infección viral, es solamente sintomático y de cuidado, ¿no? Paracetamol para la fiebre. Es un niño que no quiere comer. Hemos dicho que el triple catarro y que le agarra la garganta, los niños se negaban a comer por dolor de garganta. Así que teníamos que ver que una ingesta de líquido y una alimentación que sea a base de calidad y no cantidad estos días, sobre todo de la parte eruptiva. Realmente que eran de 5 a 6 días nada más, ¿no? Y lógicamente por esas lesiones oculares y la secuela de ceguera, que les decía que quedaban en los niñitos, especialmente los desnutridos, la OMS recomendó que a todos los sarampiones se les diera vitamina A, 200.000 unidades por día por 2 días, ¿no? Para prevenir sobre todo esta ceguera que queda con los niños. Luego, si mi paciente se complicaba con otitis supurada, neumonía o lo que sea, tenía que pues hospitalizarse para manejarlo con antibióticos respectivos. La prevención, las vacunas, ¿no? Han hecho curso de vacunas, eso se da a partir del año, entre el año y los 15 meses la primera dosis y a los 4 o 6 años la segunda dosis. Dicen que cuando uno tiene la primera dosis, la protección protege como un 80%, pero con la segunda dosis hasta 95%. Entonces, eso es la prevención. Y eso es lo que ha librado de que, por ejemplo, la última vez que hemos tenido sarampiones acá en Perú, solamente quedó en los que vinieron y no nos contagiamos, ¿no? Lógicamente que el que le da la enfermedad ha quedado con inmunidad permanente. Y hace poco escuché una charla donde hay un laboratorio que ha hecho una comparación en 30 años de cómo van los anticuerpos en aquel que ha tenido la enfermedad y aquel que ha sido vacunado. Si bien la protección en el vacunado es menor, pero todavía en 30 años alcanzaba niveles de protección adecuadas. Y eso lo pude más o menos, no certificar, no tuve la experiencia,
de que antes de la pandemia conocí a un grupo de adultos, diré jóvenes de 30 años, que justamente 30 años, y se querían ir a hacer una maestría a Nueva York en el momento que les digo que había sarampión en Estados Unidos importante. Y la Universidad de Nueva York lo que les pidió fue que les certificaran de que ellos estaban protegidos contra el sarampión. Ya ninguno en 30 años tenía su carnet de vacunación, así que les hicimos anticuerpos a todos. A los que querían viajar se les hizo anticuerpo y salió que tenían protección. Incluso lo mandaron a la universidad habló incluso con el laboratorio y fueron sin problemas porque eran vacunados y todavía tenían anticuerpos que los protegían. La vacuna del sarampión es una vacuna muy antigua, tiene como 50 años y es muy, muy buena, pienso yo. Vamos a ver ahora la varicela. Bueno, la varicela es una enfermedad que no es rara por ustedes, porque la varicela creo que como no ha habido vacunas hace unos años, casi todos ustedes han tenido varicela, solamente para recordar cómo es la varicela. Es viral, tiene fiebre, malestar general, pero eh, lo característico de la varicela es la erupción pruriginosa, que es molesta, que es pleomórfica, porque vamos a ver pápulas, vesículas, úlceras, costras, todo al mismo momento. Acá hay diferente distribución centrípeta, a diferencia de la otra que es cefalocaudal. El virus es un virus de varicela zoster, que es un herpes virus hominis tipo 3. Es endémica con ciclos regulares y hemos tenido también épocas en que ha venido como todo virus más agresivo, hemos tenido varicelas más agresivas. Hace algunos años vino una varicela muy agresiva, a partir de ahí creo que comenzaron a vacunar contra la varicela. Más frecuente, como hemos dicho, estas enfermedades son en invierno y primavera, esta es la época de las varicelas. El ser humano es el reservorio, igual el contagio es vía aérea y por fomites o contacto con las lesiones vesiculares, ¿no? Hay transmisión vertical, intrauterina y perinatal, que es peligrosa. La contagiosidad es elevada y la mortalidad es 1 en 10.000. Miren, en el año pasado todavía hemos tenido casos de varicela, más o menos creo que hubieron como 400 casos de varicela reportados, porque no todos son reportados. El virus ingresa igual que todos, por la vía aérea superior, por la conjuntiva, y primero se va a replicar en la parte superior, en la orofaringe y los ganglios regionales. Y va a venir la primera viremia a partir del cuarto día, en donde el virus va a ir hacia el hígado, el vaso y otros órganos linfoides, ¿no? Se va a comenzar a replicar en todos los linfocitos. Luego viene la segunda viremia, en donde ya de 10 a 21 días que aparece ya la erupción, que es de mayor intensidad, y en esta viremia ya llega a la piel. Pero no solamente va a llegar a la piel, sino va a llegar a los ganglios de los nervios dorsales. En especial aquellos dermatomas que corresponden a los nervios torácicos, lumbares y también al nervio trigémino. ¿Y qué pasa acá? Se queda latente. Se queda latente el virus dormido, tranquilo, esperando alguna situación especial que tengamos de inmunosupresión, y eso va a dar lugar a que aparezca el herpes zóster, ¿no? Aquel herpes que aparece en el dermatoma tan evidente, con esas lesiones en racimo de uvas, y que en adultos es muy doloroso, ¿no? Yo he tenido oportunidad de ver adultos que se hospitalizaban porque era un dolor urente, dicen ellos, como si quemara, insoportable a veces. En niños también tenemos herpes zóster. ¿Por qué? Porque al niño puede haberle dado varicela a los 2 años y haberle dado un problema oncológico, por ejemplo, a los 10. Ya hemos tenido que nos hacen herpes. Pero el herpes zóster en niños no duele como el del adulto. Los niños están con su herpes tranquilos, sin dolor. No es lo mismo en el niño que en el adulto. En el adulto sí es muy doloroso. Hoy en la clínica, en un periodo de incubación que es promedio 15 días, pero puede ser entre 10 y 21 días. Los pacientes inmunodeprimidos son los que hacen 10 días de periodo de incubación, mucho más corto el periodo de incubación de ellos. Luego, en este periodo están los niños asintomáticos. Luego vienen los prodromos, que son 1 o 2 días, donde realmente el niño puede tener un poco de malestar, algo de fiebre, está decaído, puede tener congestión, le puede doler la cabeza, pero todos son síntomas inespecíficos y un periodo muy corto de prodromos. Luego viene el periodo eruptivo, que va a durar de 5 a 10 días.
Y la distribución acá es diferente, ¿no? El niño que tiene varicela va a venir, la va a notar que tiene los granitos, las lesiones en cara y el tronco anterior. Así empieza. Carita y región anterior del tórax. Y de ahí va a extenderse a la parte de abajo y va a ir hacia los miembros. Y la característica, pues, ¿no? Que produce que pica, que produce prurito. Lógicamente que los brotes que hay van a ser varios brotes que empiezan con pápula, luego pasan a vesícula, que se rompen en las 24 horas las vesículas, formando unas pequeñas ulceritas que van a ir costras, ¿no? Que van a cubrir la vesícula y eso va a durar varios días, ¿no? Y cuando estamos en pápula y se pasa a vesícula, empieza otra pápula, otra vesícula, así son varios brotes que hace que la lesión sea pleomórfica y vamos a ver todas las lesiones al mismo tiempo. Este brote, esta enfermedad, mucho también depende de la carga viral. Siempre hemos escuchado carga viral. Bueno, esta enfermedad se da es así que antiguamente decían que esta era la enfermedad, la muerte del quinto hermano. Muerte del quinto hermano, porque claro, el hermano quinto era el más chiquitito, y si todos los hermanos hacían varicela, él tenía mucha carga viral y realmente la enfermedad era más severa. Y sí se ve, ¿no? Hay niños que hacen una varicela muy leve, pero aquellos que están con los hermanitos, que los juntan en grupo para que se contagien, hacen a veces varicelas muy severas. Y en estas varicelas muy severas realmente podemos ver que le ha cubierto todo el cuerpo. Cuero cabelludo, manos, palma de pies, no la palma de las manos, planta de los pies, el paladar, la orofaringe, dentro de la oreja, en la conjuntiva ocular, en los genitales, la uretra, la vagina, en todo el cuerpo. Realmente están cubiertos de todo. Simultáneamente, pues el niño, especialmente aquel que tiene un brote severo, está con mucho malestar, tos, mialgia, no quiere comer por las lesiones que tiene en la boca. Y hasta puede haber síntomas gastrointestinales. Entonces, mucho va a depender también el brote de la carga viral que tenga el paciente. Conocemos las lesiones de varicela, que son vesiculares, rodeadas de un halo rojo, que este halito que vemos no es que esté infectado, es el halo normal. La vesícula se rodea de un halo rojizo alrededor. Solamente hay que esperar que eso pase y el niño está echadito. Es un brote regular de varicela este pacientito. El diagnóstico da pocas dudas diagnósticas, ¿no? Yo veo un paciente que está con esas lesiones varicela y que le pica varicela, pero siempre hay a veces dudas diagnósticas, ¿no? Bueno, si hay en la familia o en el colegio empezó con varicela, cuando estábamos en la emergencia venía un niño y decía, todo, medio salón está faltando porque todos están con varicela. Y les daba todo el salón. Pero a veces puede haber dudas diagnósticas. Hace unos 4 años un brote de pie, mano, boca, que como dice la enfermedad es pie, mano y boca, pero los virus paran haciendo a veces de las suyas y a veces vienen modificaditos. Entonces, ¿qué pasó? Que vino una epidemia de pie, mano, boca, no solamente era pie, mano, boca, sino era la cara y la parte anterior del tórax. Entonces, cuando veíamos parte anterior del tórax, cara, veíamos vesiculitas, teníamos nuestra duda. Entonces ahí lo que hay que hacer, si hay una duda realmente, es hacer pruebas serológicas, PCR, cultivo de virus que demoran, o el simple test de sangre, en donde en el test de sangre lo que vamos a observar son células multinucleadas gigantes. Este test de sangre, de repente lo han escuchado ya, es un test muy fácil, en los cuales tenemos una lámina portaobjetos, una aguja, y lo que se hace es romper una vesícula y raspar el fondo de la vesícula y extenderlo sobre nuestra lámina, y la mandamos para que le hagan un Nielsen, y ahí en el laboratorio el patólogo va a ver estas células gigantes características de la varicela, ¿no? Entonces, si no tenemos facilidad de hacer pues PCR, que es más costoso, podemos hacer este test de sangre en los casos raros, pero que sí queremos hacer el diagnóstico diferencial. Doctora, sí. una pequeña consulta. ¿Lo que le dicen la culebrilla es el rebrote del herpes zóster? Ajá, eso es
la culebrilla. El herpes zóster le dicen la culebrilla. Exacto. Ya, doctora. Y otra cosa, ¿cuántas veces uno se puede contagiar entonces? Bueno, es que escúchame, si tú tienes el virus dormido en tus dermatomas, en la parte de tus ganglios, puede aparecer varias veces si es que estás inmunodeprimido. Puede aparecer varias veces si estás porque ahí está latente el virus, para salir en el momento de que, de que tú bajas las defensas. Correcto, doctora, gracias. No hay por qué. Bueno, el contagio es 1 o 2 días antes de la aparición del exantema, cuando no sabemos que tenemos varicela, y es contagioso hasta que todas las lesiones están en costra. Para que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado cuando vemos al paciente, tenemos que revisarlo bien. En esos casos graves donde hay hasta dentro de la orejita, en genitales, tenemos que tener mucho cuidado en decir ya no contagia, tenemos que estar muy seguros de que todas las lesiones ya están en costra, ¿no? Y los niños, así como he dicho que el paciente inmunodeprimido es más corto su periodo de incubación, también es mucho más largo el periodo de contagio. Ellos contagian mucho más tiempo ese periodo de contagio que hacen los inmunodeprimidos. Las complicaciones variadas, pero las infecciones de piel y tejidos blandos van a la cabeza. ¿Por qué? Porque el niño se rasca y a la hora de rascarse, muchas veces se contamina, hace ablaciones, y entonces en piel que tenemos estafilococos y que tenemos estreptococos, esa es la complicación más frecuente. Entonces, los niños que se complican muchas veces son de celulitis, abscesos y hasta lesiones mucho más severas como fasciitis necrotizante. Y también mucho depende de la virulencia del germen, ¿no? Hace unos años, antes de la vacuna justo, hubo una epidemia con un virus de varicela que estaba muy fuerte y que tuvimos varios niños complicados en todos los hospitales, ¿no? Con neumopatía supurada, con fasciitis necrotizante que tuvieron que entrar a la sala. ¿Ya? Después de eso es que comenzó pues la vacuna con la varicela dentro del programa de inmunizaciones, ¿no? Podemos tener neumonías, ya sea la neumonía propia con el virus de la varicela que puede dar, o bacteriana si nos contagiamos, ¿no? Porque si entra un estafilococo, imagínense si el paciente no tiene buenas defensas, entra y no solamente va a hacer veces lesión de piel, ¿no? Entra y puede hacer una bacteriemia, hacer unas neumopatías supuradas. Una cosa especial es la cerebelitis. Y la cerebelitis es un cuadro que aparece más o menos entre 7 a 10 días después que el niño ha tenido varicela. De repente vemos de que entra a la emergencia un paciente o en silla de ruedas o viene caminando que lo están cogiendo porque no tiene mucha estabilidad. Lo examinamos, bueno, apenas lo vemos, nos damos cuenta de que el paciente viene ha tenido varicela, porque a los 7, 10 días todavía en el cuerpo tenemos siempre acuérdense, cuando han tenido varicela queda uno con unas pequeñas lesiones en el cuerpo que son evidencia que hemos tenido varicela. Y este cuadro es una complicación que se da, una afectación del cerebelo, que felizmente no requiere ningún tratamiento y que solo va a requerir solamente reposo hasta que pase el cuadro, ¿no? La cerebelitis. Puede haber también meningitis, encefalitis. Caso importante es el síndrome de Rayet. El síndrome de Rayet, que no solamente se puede dar en varicela, que se describió en relación a tener varicela y usar ácido acetilsalicílico. Por eso ustedes verán que en pediatría casi nunca usamos aspirina ni acetilsalicílico. Yo que recuerdo, salvo el protocolo del Kawasaki, es la única enfermedad que recuerdo que damos ácido acetilsalicílico. Después nunca damos. Y no solamente da síndrome de Rayet con la varicela, sino acuérdense también con la influenza. O sea que no debemos dar. Incluso hay unos reportes últimos que dicen que aún con los AINES puede haber síndrome de Rayet. Y el síndrome de Rayet, recuerden ustedes, es una encefalopatía con insuficiencia hepática severa de una mortalidad muy alta. La paciente hace insuficiencia hepática y una encefalopatía
de muy difícil manejo, ¿no? Con una mortalidad alta. Ahora tenemos varicela, también congénita, perinatal o neonatal, de acuerdo pues como la mamita que no se vacunó, que no le dio, le da varicela, ¿no? Se refiere que cuando a la mamá tiene varicela y en menos de 20 semanas de gestación, hay muchos natimuertos, niños que, abortos, ¿no? Hay niños que pueden al final hacer natimuertos, y también se describe que hay amputación, lesiones severas, ¿no? De microcefalia, amputación de miembros inferiores, ¿no? Cosas severas, ¿no? Cuando la mamá tiene varicela, cuando está en el segundo trimestre, a veces no puede pasar nada, pero al niño le da varicela también. Es un niño que después, cuando si le da varicela intraútero, puede hacer herpes cuando sea más grande. Y a veces dicen que algunos niños, yo no he visto, pero pueden nacer con las marcas de que sí ha tenido varicela. El problema es cuando le da neonatal, ¿no? Imagínense una madre que da luz cuando está brotada de varicela. Entonces ahí hay que tomar acciones especiales porque lógicamente, definitivamente el niño se va a contagiar. Hay varicelas atípicas, son raras, la hemorrágica, aquella que en las vesículas, en lugar de ver clarito, vemos sangrecita, ¿no? La varioloide, que llaman así porque se parecía a la viruela. Y la diferencia, una de las diferencias que hay entre viruela y varicela es que la viruela da una lesión tan profunda que deja siempre marca todas sus lesiones, ¿no? Bueno, yo nunca he visto una viruela, pero decían que a las personas que le daban viruela eran personas que quedaban marcadas, decían el marcado, porque quedaban todas donde había habido lesión, donde había habido una lesión de viruela, quedaba una secuela de viruela, ¿no? Entonces, la varicela varioloide también es una variedad que deja secuelas, deja huequitos en la cara, en el tronco, ¿no? También hay una bulosis necrótica, pero son muy raras. El tratamiento, yo creo que todos conocemos la varicela, y yo lo que quiero que se quede bien claro es cómo manejarlo, porque el problema de la varicela es cómo lo maneja la gente que no tiene mucha idea y no sabe cómo manejar la viruela, la varicela, porque el niño deben de bañarlo, debe ser baño diario con agua tibia, porque muchas veces vienen los pacientes, mire, mi niño está con varicela, ¿sabe? Las mamás, y mire cómo se ha puesto rojo, ya está haciendo una celulitis. Y señor, ¿lo ha bañado? No, 4 días que no lo baña. ¿Por qué? Es que a mí mi mamá me dijo de que no había que bañarlo. No, hay que insistir de que está enfermo, que tiene que bañarse todos los días con agua tibia, y nada de usar pues jabón neco, jabones irritantes. No requiere que se le ponga nada desinfectante, al contrario. Debemos respetar esas lesiones. Lo ideal sería con avena coloidal, pero como es cara, por lo menos cómprese un jabón de bebito, porque los jabones que usamos para los bebitos son jabones que no tienen muchas cosas, ni alcohol, no tienen ni muchas sustancias extrañas. Entonces, un jabón de bebé. Segundo, mantenerlo fresco, porque el sudor y el calor aumentan el escozor. Y la mamá vienen los niños arropados como si fueran al polo. ¿Por qué lo abriga? Es que está enfermo. Y el pobre niño está con bufanda, bien arropado. Y eso lo único que hace es que el niño sude y le pique más. Entonces, si le pica más se rasca. Hay que mantenerlo fresco, hay que decirle de que tiene que ponerle ropa de algodón, hay que cambiarle la ropita porque a veces se pega con la varicela. Y bueno, el ambiente cerrado, pero el niño fresco. O sea, hay que bañarlo, hay que mantenerlo fresco, hay que cortar las uñas. Si es que le pica mucho, no hay que ponerle nada. Vienen los niños a veces de la emergencia morado de arriba abajo, violeta genciana en todo el cuerpo. Realmente no podemos distinguir si algo se ha infectado porque el paciente está todo pintado de morado. O peor, como le pica, le han echado talco, chuño, maicena, lo que tiene es unas cosas pegadas en el cuerpo que lo único que hacen es que el niño se infecte. Entonces eso hay que decir a las mamitas, ¿no? Que si pica mucho, nada de maicena, compresas tibias, paños, hay que poner lógicamente antihistamínico por vía oral. Y hay que decirle bien, porque las mamitas les ponen cremas, corticoides, unas cosas que empeoran al niño, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es, quiero que se lleven bien esta parte, baño diario, con un jabón muy suave,
no hacerlo sudar, tenerlo fresco, cortarle las uñas, nada de ponerle cosas, ni cremas, ni nada en la piel, sino paños tibios y compresas húmedas si es que el niño tiene mucho escozor, y un antihistamínico por vía oral, de preferencia la clorfeniramina. Para la fiebre, solo paracetamol. Y definitivamente ni AINES ni aspirina, por el riesgo de que haga el síndrome de Reye. Antibióticos, lógicamente, si se me complica en mi paciente, hago, generalmente lo ya es previo cultivo, y pensar siempre pues que el paciente lo que va a tener de repente es un estafilococo, un estreptococo, porque son los que están en piel. Y antivirales están indicados, ¿no? Vamos a darle a todos antivirales, a todos aquellos que es el aciclovir, a todos aquellos pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Aquellos pacientes que están con leucemia, los renales que están dializando, y que todos tienen enfermedades graves, ¿no? Mi paciente con salicilato es el único. Si mi Kawasaki está tomando ácido salicílico, que tiene que tomarlo por 6 meses y le da varicela, tengo que protegerlo con aciclovir, ¿no? A los pacientes que están con corticoides, mi paciente que tiene síndrome nefrótico y que tiene tratamiento con corticoides, no me queda más que protegerlo, porque no le puedo quitar el corticoide por la enfermedad. Entonces, todos aquellos están aceptados que se dé aciclovir como prevención, y a los pacientes de alto riesgo. Incluso a los bebitos, a los neonatos, existe una inmunoglobulina humana hiperinmune antivaricela zoster, ¿no? Y debe darse especialmente a los neonatos cuya madre ha tenido un brote 5 días antes o 2 días después del parto, ¿no? Si nacen y la mamá está con varicela, hay que darle, ¿no? Como prevención, esta inmunoglobulina, solamente en estos casos. El diagnóstico diferencial, el linfético buloso, que es más en cara, la escabicia o rasca, por lo que pica, ¿no? La mamá viene y le pica, hay que mirar qué cosa es. El plúrigo, que da lesiones, pero son lesiones vesiculares que son duras. Cuando uno agarra un plúrigo, la varicela, uno agarra una vesícula y se rompe. En el plúrigo uno agarra la vesícula y es una vesícula dura, no se rompe. Y en ciertas erupciones como el Coxsackie, que es el pie mano-boca que les he dicho que a veces nos ha hecho confundir. Miren, ese es un plúrigo. Es una vesícula, pero si uno la palpa, es una vesícula que no se rompe, es durita. Esas son lesiones de plúrigo en el niñito, ¿no? Ese es el linfético, ¿no? Generalmente el linfético siempre da alrededor de la carita, ¿no? Pero las lesiones no son tan típicas como las de la varicela. La prevención, la vacuna, ¿no? La vacuna que igual ya eso vacuna la primera dosis a partir del año, y un refuerzo a los 4 años, hasta los 6 años. Y por último veremos la rubiola. La rubiola también es una enfermedad exantemática, viral, también llamada sarampión alemán, que puede dar a cualquiera igual que las otras, ¿no? Pero que es una enfermedad más leve. El problema del sarampión son los defectos congénitos que provocan cuando la madre gestante le da rubiola. Han salido como de la veterinaria, pues. Y yo he ido a ver y dice, no hay nada, no sé qué. ¿Quién está hablando? Bueno, la etiología es el virus de la rubiola, pues un Toraviridae, rubivirus, inestable, que se inactiva con los solventes grasos, con el luz ultravioleta, hay en todo el mundo, más frecuente, como todos, en primavera, afecta más en niños, a niños de 3 a 9 años, pero muchos son subclínicos, muchos a veces no se dan cuenta que han tenido rubiola, y eso pasa con las gestantes, ¿no? Muchas veces recibimos un niño que, vamos a ver, tiene las características de haber tenido rubiola intraútero, y le preguntamos a la mamá, señora, ¿usted ha estado enferma? Algo, no, nunca me he enfermado, nada. ¿Usted tomó alguna pastilla, recuerda? Ah, sí. Cuando tenía como 2 meses de embarazo, comí chancho, comí marisco, me intoxiqué. Yo como me intoxiqué, tomé un antihistamínico. Y esa no fue intoxicación. Lo que fue una rubiola, ¿no? Muchas veces casos no tan claros, que hace que ni las mamitas se den cuenta que han tenido la enfermedad. Agilidad, inmunidad duradera, es muy contagiosa como todos ellos. Y miren, en Estados Unidos, cuando hubo un brote en el año 64-65, dejó 20.000 niños con defectos congénitos. Fue responsable de 10.000 abortos y numerosos fetos sin vida. Ese es el problema real
de la rubiola, ¿no? El que le dé a la madre gestante. La transmisión es igual, directa, o por superficies contaminadas, y atraviesa la placenta y afecta a la formación del feto, deteniendo la multiplicación familiar, celular, perdón. El periodo de incubación es de casi igual que el sarampión, ¿no? O sea, 21 días asintomático. Los prodromos son 2 a 5 días antes, pero hay pacientes que te dicen que mi niño nunca ha tenido antes nada, ningún síntoma. Y de verdad, o son tan leves que los papás no se percatan, no se dan cuenta de que ha habido algo en el prodromo, ¿no? Y el exantemático, que es de 3 a 5 días, el exantema es un máculo papilar eritematoso, pero es más que rojo, es rosadito, igual que el sarampión encefalocaudal, pero ese no es detrás de la oreja, sino empieza en la carita, hacia abajo, y también tiene su enantema, así como tenemos el Koplik, acá hay un enantema que se llama las manchas de Hofheimer, que son unos puntos rosados en el paladar blando. Y lo que caracteriza, hemos dicho, el sarampión es enantema y triple catarro, más la erupción. En la varicela es el pleomorfismo de su manifestación y el prurito. Y acá es la aparición del rash o de la erupción, más las linfadenopatías asociadas. Y muchas veces las mamás van a la emergencia, doctor, lo traigo porque tiene un ganglio que le duele. Porque estas linfadenopatías son en la parte suboccipital, retroauricular y cervical, y son dolorosas. Y la meta de atrás dice, no sé qué tiene que le duele aquí el ganglio. Y uno lo mira y le dice, señora, ¿y cuándo apareció este rash? La mamita no se dio cuenta que tenía rash. A veces el rash es leve, o más rosadito. Entonces muchas veces van a la emergencia por las adenopatías. Entonces, ya hemos dicho, aquí la característica de esta enfermedad es las linfadenopatías que pueden ser dolorosas. Y en los niños es lo que hay. Pero los pacientes que son más grandecitos en los adolescentes o en los adultos jóvenes, con adultos que nos da, pueden haber otras características como son inflamación ocular, fiebre, cefalea, artralgia sobre todo, sinovitis de las pequeñas articulaciones y dolores testiculares. Eso es más en los adolescentes y en los jóvenes, ¿no? O en los adultos cuando les da. Luego viene un periodo de convalescencia que es de 1 a 2 semanas donde se escama todo. Pero aquí también el problema es el contagio. Pues mira, contagia 5 días antes cuando no saben que está con la rubiola y contagian hasta 7 días después del exantema. Pero como el exantema, ya les he dicho, a veces es muy leve, los papitos lo ven que están bien los niños, lo mandan al colegio. Y los niños siguen contagiando. Hay que explicarles bien que 1 semana después que aparece el exantema, recién pueden ir al colegio, al nido, a la guardería, porque van a contagiar a los otros niños, ¿no? Felizmente, mire, esa es la carita de una niñita. Y a veces dice, bueno, se ha intoxicado, parece, ¿no? No, la niña está bien, tranquila, no tiene fiebre, no hay nada en los ojitos. A veces, no, venga porque mi niña se ha intoxicado. Muchas veces las mamitas la traen porque piensan que se ha intoxicado. Ahí vemos las adenopatías cervicales, decimos, no, señora, no es intoxicación, es rubiola, ¿no? El diagnóstico es clínico. En la duda, después pues, hacemos pruebas serológicas o una detección por PCR. Diagnóstico diferencial con el sarampión, pero hemos visto que el sarampión, lógicamente, las molestias son muchísimas, hay fiebre alta, ¿no? Con la escarlatina, ¿no? Pero la escarlatina tiene fiebre también, ¿no? Es el streptococo da fiebre, da molestias, y es el hecho que la parte alrededor de la boca y la nariz es una cosa blanca y el resto recién que está con erupción, y con la mononucleosis infecciosa por las adenopatías. Entonces, como hay adenopatías, descartada como nucleosis infecciosa, pero no es tan característico, ¿no? Las complicaciones, bueno, las más frecuentes son las articulares, generalmente en los niños adolescentes, en los adultos jóvenes, que aparecen del primero al sexto día, ¿no? Del inicio del exantema, y que van a durar y van a molestar durante 4 semanas, ¿no? Especialmente en las manos, todo. También hay problemas neurológicos, puede haber en casos excepcionales meningoencefalitis, mielitis, Guillain-Barré, neuritis, son muy raras, ¿no? Y hematológicas, PTI, especialmente los niños lactantes o aquellos que vienen con el contagio intraútero.
esos pacientes, estos niños que vienen pueden hacer PTI. PTI que felizmente es autolimitado. Puede haber también manifestaciones cardíacas como miocarditis, pericarditis. Generalmente eso es cuando los niños muy pequeñitos, ¿no? Los pacientes neonatos que vienen y se contagian. Ahora, en especial, como hemos dicho que lo principal de esto es el contagio intraútero, tenemos que la infección va a ser transplacentaria y hematógena y es más grave en las embarazadas que tienen menos de 20 semanas, ¿no? Acá va a haber numerosas consecuencias, ¿no? El niño va a nacer con cataratas, con ceguera, con sordera, con patología cardíaca, realmente variadas. Puede ser cualquier patología cardíaca, pero la más frecuente es el conducto arterioso persistente. Lógicamente que va a haber algunas microcefalia, eso va a llevar a discapacidad cognitiva, parálisis cerebral, va a haber lesiones óseas, escleromegalia, pueden nacer, les digo, con PTI y puede ir a muerte cerebral. De todas estas características hay una triada que es la típica. Si bien puede haber todo esto, la típica triada de la rubiola es catarata, con ceguera, sordera y patología cardíaca. Cardíaca, los oídos, el ojo y el corazón. Es la tríada clásica característica de la rubiola. Los niños nacen y desde que nacen uno puede evidenciar la catarata inmediatamente. Por eso es que a los niños siempre hay que hacerles examen de los ojitos, ¿no? Y la presencia de cobertura arterial, que es lo característico de la lesión cardíaca más característica de esta enfermedad. El tratamiento, lógicamente, que es sintomáticos, cuando los pacientes esos que tienen dolores articulares, antiinflamatorios no esteroideos, si el paciente tiene PTI, se autolimita, y lógicamente lo que debemos hacer es aislar a las personas susceptibles. Si hay alguna rubiola, evitar pues, que esté con especialmente las mujeres embarazadas. Y por eso es que la vacunación es solamente para los niños, sino también se busca vacunar a las mujeres embarazadas. Porque ahí está el problema, no es la misma enfermedad que da pocas consecuencias y molestias, sino es las consecuencias cuando es el feto el que se contagia. Bueno, la protección es la vacunación, que se da igual con el sarampión, la primera dosis de 12 a 15 meses y la segunda dosis a los 4 años. Y en todas, no solamente en esta, la lactancia materna da protección en los 6 primeros meses, de 6 a 9 meses, ¿no? Igual se dice en el sarampión, ¿no? Que si bien no se pone la vacuna del sarampión porque no hay buenos anticuerpos cuando uno pone la vacuna en el paciente muy pequeño, por eso que no se pone, pero que si la mamá da lactancia materna y la mamá ha estado vacunada o ha tenido sarampión, eso le protege. De repente no totalmente que le dé enfermedad, pero sí le puede proteger de una enfermedad muy grave, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que haya quedado en duda? El examen es pronto. ¿Alguna duda de estas enfermedades? Bueno, si no hay ninguna duda, muchas gracias y estudien. Espero que ya hice mis preguntas y voy a tomar algo que he recalcado mucho en la charla. Espero que hayan estado atentos. Hasta luego.